Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a hablar de fórmulas proposicionales. ¿Qué es una fórmula proposicional? Va a ser la combinación de proposiciones simples, las pequeñas, más los conectivos lógicos. Y vamos a presentar unos ejemplos, ¿no? ¿Qué es una proposición simple? Una oración. Eh, el sol brilla, es una proposición. Y nosotros ya hemos decidido denotar estos con letras, ¿no? Las proposiciones simples entonces van a ser P, Q, R, S, etcétera. Tenemos muchas. Y la fórmula proposicional va a ser una combinación de estas más los conectivos. Aquí un ejemplo. De hecho, ya habíamos utilizado estas en la anterior clase, en los ejercicios. Entonces, algunos ejemplos. Miren, estoy combinando. Esto de aquí es una fórmula proposicional o una proposición compuesta. Un ejemplo más, porque podemos inventarnos varias. Coma, etcétera. Pueden haber más. Entonces, esto de acá es una fórmula proposicional. Todo eso. Vamos a hablar ahora de las tablas de verdad. Ya las hemos visto. Toca explicar un poquito más. El valor de una fórmula proposicional, o sea, de estas cosas que hemos escrito acá, de estas, su valor de verdad o falsedad, o sea, ¿cómo determinamos si todo esto es verdad o es falso? Así que el valor de falsedad o verdad de toda esta cosa, de toda la fórmula proposicional, va a depender de los valores individuales de P y Q. O sea, depende si ellos son verdad o falsedad para que podamos determinar si todo este conjunto va a ser falso o verdadero. Entonces, necesitamos analizar todas las posibles combinaciones. En el caso de que ustedes tengan dos proposiciones, como es este ejemplo, P y Q, ¿cuántas posibilidades puede haber de combinaciones? O sea, de verdad, falso, falso, verdad. La respuesta es esta, está en esta fórmula. Para n proposiciones tenemos 2 a la n posibles combinaciones. Si son dos proposiciones, entonces va a ser 2 a la 2, o sea, 4 posibilidades. Aquí tengo un ejemplo con 3, ¿no? Este va a ser nuestro ejemplito. Tratemos de trabajar con este. Y vamos a construir. Les enseño cómo construir para 3. En un anterior curso ya hemos visto la opción con dos proposiciones. Ahora tenemos 3, P, Q y R. Lo que ustedes van a hacer es poner aquí P, Q y R. Ahí está. Luego colocan toda esta fórmula aquí. Pero hay que dejar espacios, ¿no? Aquí voy a dejar espacio, espacio, espacio. Lo siguiente es, ponemos no, P. Lo estoy escribiendo así, a propósito. Separaditos. Paréntesis. Aquí tenemos que acordarnos de las tablas de verdad que teníamos al principio. Así que vamos a hacer uso de ellas. Ya. Tenemos esto. ¿No es así? Entonces ahora construimos esto. Hay que arreglar este para que salga bien. Ahí está. Ahora sí. ¿Y cuántas posibles combinaciones vamos a tener? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Para que nos entendamos. ¿Cuántos espacios libres tienen que dejar aquí? Esa es la pregunta. Y como son 3, PQR,
elevan 2 a la 3, o sea, 8. Entonces aquí abajo tenemos que tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. Entonces, dibujando la línea hasta ahí. De tamaño va a tener su tabla de verdad. Y ya está. Ese es el primer paso. Siguiente. Tenemos que colocar todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, verdad, que los 3 sean verdad, que 2 sean verdad y uno falso, que todos sean falsos. ¿Cómo ordenamos todo eso? ¿Cómo ponemos todas las posibles combinaciones? Y aquí está la clave. Siempre comiencen de este. ¿Sí? Siempre comiencen de este. Sin querer escribir. Siempre comiencen del que está aquí, más al costado. Entonces ahí van a poner la combinación de verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, así. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. El siguiente lo hacen al doble. O sea, si era verdad, falso, falso. Aquí ya lo hacen verdad, verdad, falso, falso. Y así. Y en el último, duplican lo que ya tenían. Si aquí era 1, aquí son 2, entonces lo vamos duplicando. 2 por 1, 2. 2 por 2, aquí vamos a tener entonces 4. Entonces van a ser 4 verdades. Verdad, verdad. Y aquí falso, 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 falso. Y esa es la manera de colocar el orden. Obviamente ustedes podrían colocarlo en un orden que ustedes quieran, pero esta es una buena manera de colocar rápidamente todas las posibilidades sin que se nos pierda alguna o repetir alguna otra. Así que aquí ya tenemos todas las posibles combinaciones. Los 3 verdad, 2 verdad y 1 falso, los dos del costado verdad y el del medio falso, etc. Todas las combinaciones posibles. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo obtenemos el valor de esto? Tenemos que ir separando esto. Vamos a utilizar otro color. Y lo voy a separar con una línea más delgada. ¿Sí? Entonces, primero que nada, voy a ir separando cada uno de ellos. Por ahora eso es que trabaje como uno solo. Sin embargo, para el ejercicio lo vamos a separar. Aquí está. Hay que separar cada uno de ellos. Así. El negativo de aquí también lo separo. O inclusive, para no hacer tanto directamente aquí lo voy a poner. Este definitivamente se me pierde. Ya. El no P y el no Q los voy a mantener juntos. Solo voy a separar aquí. Entonces, ya. Lo hemos separado de esa manera. ¿Y qué es lo siguiente a hacer? Eh, lo siguiente que tenemos que hacer es ir colocando de los primeros. Y vamos a ir tomando, entendiendo qué vamos a hacer. Primero tenemos que negar este P. O sea, este es el número 1. Este va a ser el primero que vamos a hacer. Pero no es el único con el que vamos a trabajar. Este 1, este otro, vamos a hacer los primeros que vamos a hacer. O sea, son los más rápidos de hacer. Siguiente, ¿quién es el siguiente en la lista para hacer? El 2. ¿Y cómo vamos a hacer el 2? Va a ser la combinación de estos dos de acá. Muy bien, ¿ya? Por ahora eh, voy a ponerlo así. Y el 3, el último que vamos a hacer, va a ser la combinación del 2 y este 1. Ahora les explico por qué lo estamos poniendo así. Vamos por el primero. Negar P. Aquí tienen la lista de los valores de P. Entonces,
Si ustedes recuerdan qué hace la negación, podemos ir al principio de la tabla que hemos mostrado hace tiempo. Era algo sencillo, aquí está, ¿no? Convierte la verdad en falso y el falso en verdad. Listo. Entonces, tenemos que negar todo el valor de P. Concéntrense en este de acá. Le pondremos, concéntrense en este, porque estamos trabajando con este aquí. ¿Ya? Entonces, concentrémonos en ese. Y lo que tenemos es, tienen verdad, entonces la verdad se vuelve falso, porque lo están negando. Y aquí entonces, esto sería falso, falso, falso. Luego verdad, verdad, verdad. Listo, ya hicieron el 1. Nos falta otro. Volvemos a marcar. Vamos a trabajar ahora con este y toda esta fila de acá. Y lo negamos de nuevo. Entonces tenemos para negar, era verdad, entonces se vuelve falso, falso, verdad, falso, falso también este. No, este es verdad. Falso, falso y verdad, verdad. Ya está. Ya hemos hecho la letra Q. Ahora el último, R. Entonces para R tenemos que combinar todo esto. Y ya lo hacemos. ¿Qué tenemos? Aquí sería esto, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Ya está. Ahora, como ya habíamos visto, aquí hay un paréntesis. Y este paréntesis no es algo que esté ahí de en vano. El paréntesis nos dice, quiero que combines todo esto, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis lo tenemos que operar antes de operar con este símbolo entonces. Así que primero tenemos que hacer esto y todo lo que está en el paréntesis, que es el 2, lo combinemos con todo lo que está aquí afuera, con el no P. Por eso va el 3. Entonces, primero combinamos estos de acá, que lo hice con verde. Así que vamos a ver con quiénes trabajamos. Dice el 1 y el 1. Entonces tengo que trabajar con este de acá para hacer el 2, ¿no? Y este de acá. Con estos dos trabajamos. ¿Y a quién o con qué operación? Es el O excluyente. Y vamos a recordarnos qué hace el O excluyente. Aquí está. Disyunción exclusiva. Para, para no estar copiando a cada rato, o sea, subiendo, bajando, solo estito vamos a copiar. Vamos a copiar esto. Vamos a llevar acá abajo. Ok. Aquí tenemos nuestra primera ayuda. Ahí está. Esa es nuestra primera ayuda. Entonces, ¿qué hace esto? Nos dice que verdad con verdad da falso, verdad con falso da verdad, falso con verdad da verdad y falso con falso da falso. Entonces, en esta primera línea yo tengo falso con falso. Y eso entonces me da falso. Entonces, aquí es falso. Luego, falso con verdad me da verdadero. Verdad con falso me da verdadero. Verdadero con verdadero me da falso. En sí, podemos hacer así. Dos iguales me van a dar falso. Dos diferentes me van a dar verdadero. Aquí hay dos iguales, entonces esto es falso. Dos diferentes, verdadero. Dos diferentes, verdadero. Dos iguales, falso. Y listo. Acabamos. Siguiente. Esta respuesta la vamos a combinar con esta. O sea, vamos a agarrar estos dos. Y tenemos que utilizar el entonces. Vamos a buscarlo de nuevo. Aquí está el condicional. Este otro también nos va a servir de ayuda.
¿Ya? Ahí está. Entonces, este otro estamos utilizando como ayuda. ¿Y con quiénes vamos a trabajar ahora? Con esta línea, la estoy pintando con celeste, y esta línea. Entonces, con esos dos, recuerda. Entonces, con los celestes para hacer el último. Porque esto es la respuesta. En este caso, lo que salga aquí es los valores de verdad de esta proposición. Y tenemos entonces, ¿no? Ya lo voy a hacer con rojo. ¿Qué dice aquí? Nos va a dar verdad todo, salvo cuando sea verdad y falso. Entonces, cuando veamos un verdad falso, es falso. Y el resto es verdadero. Aquí ponemos. Buscamos verdad falso. Aquí está. Entonces, esto es falso. Verdad falso, esto es falso. Y el resto ya no hay nada más. Entonces, el resto es verdadero. ¿Qué significa esto? Esta respuesta significa que en el caso, por ejemplo, aquí voy a poner así, no sé qué color usar, rojo, continuamos con rojo. En el caso, busquemos un color más chillón. En el caso que ustedes elijan esta línea, es un ejemplo nada más, ¿qué van a tener ahí? En el caso de que la proposición P sea verdadera, la proposición Q sea falsa, la proposición R sea verdadera, nos damos un ejemplo, ¿no? Los perros ladran, los gatos, algo que sea eh, mentira, los gatos vuelan, ya, los perros ladran, los gatos vuelan, las vacas dan leche, entonces tenemos verdad, falso, verdad, ¿no? Tres oraciones y cada una con su valor de verdad. Significa que la combinación que ustedes hagan aquí en la fórmula proposicional les va a dar verdadero. Y podemos leer. Eh, Aquí pusimos, los perros no ladran, entonces, ¿no? Los perros no ladran, entonces, eh, los gatos no nadan, no, los gatos no vuelan, o los, eh, ¿qué escogimos acá? Oh, ya olvidé la oración. Bueno, aquí la niegan también. Entonces, los, las vacas no dan leche, lo que hemos puesto. Y tiene razón, porque eso es verdad. Si los perros no ladran, entonces los gatos vuelan y las vacas no dan leche. Ujú. Entonces esa proposición es verdad. Y como tienen diferentes formas de combinar, 8 formas diferentes de combinar estos, tienen toda esa lista, ¿sí? Así que aquí estaría como el resultado final. Si tus 3 son verdad, entonces la fórmula proposicional va a tomar el valor verdad. Si 2 son verdad y uno falso, va a tomar este valor y así. Para eso sirve esto. Te muestra todas las posibilidades. Okay. Este era el ejemplo de la tabla de verdad. ¿Cómo vamos a trabajar con las tablas de verdad y las proposiciones? Estas proposiciones de aquí. Podemos hacer lo mismo. Ahora continuemos. Oh, este tipo de ejercicios voy a dejarlos al final para que ustedes los hagan. Vamos a clasificar ahora las fórmulas proposicionales, porque dependiendo de lo que les salga en esta línea, porque esta es la respuesta, de hecho, sería bueno marcarla. Esa es la respuesta. Puede salirles diferentes cosas. La primera es una tautología, ¿ya? Nos dice que es una fórmula proposicional que es verdadera para cualquiera. Es decir, debemos esperar que en esta respuesta final nos dé todo verdadero. Entonces le llamamos tautología. No importa qué valor de verdad tengan las proposiciones, siempre nos va a dar una fórmula verdadera. La otra es la contradicción, que no importa cuál fórmula tengamos, siempre nos van a dar falsedades, o sea, falso, todo falso. Y la última, la contingencia, que no va a ser ni tautología ni contradicción, va a ser una mezcla. Es decir, el de arriba, este de acá es una mezcla de verdad, falso, falso, verdad, falso. Esto es una contingencia. Pero vamos a hacer los ejemplos y practicar un poquito más.
acá. Así que aquí ya tengo un ejercicio más pequeño. Eh, tenemos dos, P, Q, nada más. O sea, es amplio, pero solo hay dos proposiciones al final y al cabo, P y Q. Eso quiere decir que solo voy a poner P, Q, y ¿cuántos espacios tendría que dejar? 4, ¿no ve? 1, 2, 3, 4. Y acá ponemos todo esto. Recuerden dejar espacio, que los vamos a ir dividiendo. Aquí, esto solo es para comprobar lo que dice, ¿no? Que esto va a ser una tautología. Ya está. Entonces separamos esto así. Y ya está. Ahora voy a separarlo. Así que baje aquí. Voy a separar estos en trozos más pequeños. Y vamos a tratar de ver cuál es el orden en el que tenemos que realizarlos. Aquí van a ser fundamentales los paréntesis. Ellos son los que nos dictan quién es primero. Y ahora nos toca poner los nombres, ¿no? ¿Quiénes van a ser primero? Este es uno, ese es uno. Son los más fáciles de hacer. Los que estén sueltitos son los primeros que vamos a hacer. Entonces, las proposiciones, a todas ellas les vamos a dar el nombre de uno, porque es lo primero que tenemos que hacer. Luego vemos con quiénes están conectados. Ahí vamos a hacer el 2. Fíjense que aquí hay un paréntesis y otro paréntesis. Eso significa que este uno y este uno tienen que realizarse. Entonces, este y este van a combinarse para hacer el 2, o sea, para combinarse con el entonces. Luego, eh, fíjense, no podemos combinar este no Q con este Q o con este P. Antes tenemos que realizar esto, porque aquí hay un paréntesis. Dice, primero hagan todo lo del paréntesis y luego y lo combinan con no Q. Entonces aquí hago un 3, porque va a ser el 2 con el 1 para hacer nuestra tercera, ¿no? Con el I. Y aquí aparece uno nuevo. Vamos a escoger un color, tal vez naranja, en el que una vez que tengan el I, recién esto lo combinan con el 1 para hacer la cuarta parte. Y esta 4 es la respuesta final. De nuevo, ¿no? Esto va a ser nuestra respuesta final, pero va a ser tras la combinación de todo esto. Y fíjense, todo lo que está en corchetes tienen que resolverlo para combinarlo con este P. Es la única forma. Bien, vamos entonces a poner que habíamos visto que aquí era verdad, falso, y aquí el doble, verdad, verdad, falso, falso. Ya está, todas las posibles combinaciones. Y vamos a hacerlos del primero. Y como habíamos hecho hace rato, vamos a hacer primero con el P. Aquí dice no P, entonces cambiamos su valor. Entonces va a ser falso, falso, verdad, verdad. Y este P no tiene nada, o sea, no está con ninguna negación, así que la copian tal y cual. Ya está. Siguiente. Ah, el Q ahora. Vamos a hacer con este. Hago rojo porque es lo primero que tenemos que hacer. Aquí no hay nada, entonces lo copiamos tal y como está. Aquí lo negamos, entonces cambiamos sus valores. Y ya está. Ya tenemos todos los unos. Ahora toca hacer el 2. El 2 es la combinación de esto con esto. Y es con un entonces. Y bueno, vamos a hacer uso de la tablita que tenemos acá. Recordándonos, ¿no? Verdad con falso es falso y el resto es verdadero. Entonces buscamos eso. Verdad con falso
es falso, entonces el resto va a ser verdadero. Ya está. Siguiente. Ya tiene el 2. Hay que combinarlo con este 1 para formar el 3. Entonces, depende de este y este para combinarlo con el i. Y vamos a trabajar con colorcito celeste. Este con este, entonces los vamos a combinar. Y tiene i. Vamos a recordar qué es i. Subimos. Ya, en el único caso que es verdad es cuando ambos son verdad y el resto va a ser falsos. ¿Ya? Nos vamos a acordar de eso. Es verdad, verdad, verdad y el resto falsos. Entonces vamos a buscar verdad y el resto le ponemos falso. Aquí volvemos. Entonces aquí en esta línea hay verdad y el resto son otras combinaciones. Entonces estos se quedan como falso, falso, falso. Ahí está. Finalmente, tenemos que combinarlo con este P, el 3 con ese 1, para darnos el 4 o la respuesta final. Y eso, a ver, lo marcaré. Ahí está. Y es el entonces de nuevo. Y ya me hemos visto acá, ¿no ve? El único falso va a ser cuando sea primero verdad y luego falso. Entonces, entre estos dos. Eh, no hay ningún verdad y falso, así que el resto se vuelve verdad. Verdad, 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 verdad. Como ven, hay una tautología. Todo es verdad. Fíjense, todo es verdad. De ahí el nombre tautología. Que todo va a ser verdad. Entonces, la tautología es que todos son verdad. Vamos con el siguiente. A ver, vamos con el siguiente. La contradicción. Tenemos que resolver esto para poner el resultado. A ver, cambiamos esto. Aquí de nuevo tenemos solo dos. P, Q, nada más. Entonces ponemos aquí P, Q y copiamos todo esto. Y ya está. Aquí lo dividimos de nuevo. Y ya está. Ahora, ya que hemos aprendido eso de la combinación y todo eso, vamos a dejarlo de lado y empecemos a aplicarlo directamente. ¿Sí? Entonces aquí tendría verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ok. Para no estar haciendo rayas a cada rato y que ustedes resuelvan el ejercicio más rápido, de nuevo, fíjense quiénes están. Lo principal es fijarse en los paréntesis. Ah, ven aquí un paréntesis y otro paréntesis. Eso significa que tienen que hacer primero estos dos. Luego se concentran en este otro paréntesis y dicen, ah, tengo que resolver ahora estos otros dos. Y finalmente, con la respuesta de este, combinan para hacer este último. Y vamos a hacerlo. Voy a dejar estas flechitas aquí para que nos, nos ayuden ya en el siguiente, que va a ser la contingencia, y ya los vamos a ir quitando. Fíjense, vamos poco a poquito haciéndolo. Primero utilizamos colores para que se entienda la idea de qué hacemos. Aquí volvemos a utilizar el mismo método. Y aquí ya empezamos a simplificar las cosas. ¿Sí? Entonces aquí dicen no P. Directamente niegan P. Incluso podrían hacerlo mentalmente, ¿no? Pop, 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 y poner directamente el resultado. Pero para comenzar vamos a hacerlo así. ¿Ya? Vamos a ponerlo con negro. Entonces aquí niego P.
Uy, aquí está P mal. Una disculpa. Ya, aquí sería así. Y luego Q la dejamos tal y como está. Y combinamos con el entonces. Recuerden, era falso cuando había verdad verdad y falso, ¿no? Pero aquí no hay verdad y falso. Ah, aquí hay. Entonces, este es falso y el resto es verdad, verdad, verdad. Este es el único que había falso. Combinamos con este otro de acá. Entonces dice no P. Esto va a ser falso, falso, verdad, verdad. Y no Q. Esto es falso, verdad, falso, verdad. Y aquí hay una I. Recuerden, con I solo era verdad cuando ambos eran verdad y el resto era falso. Esto significa que ustedes tienen que ir memorizándose esto. O mejor, háganse un formulario, pongan la tablita y para que resuelvan súper rápido. Pero a medida que hagan más ejercicios y más ejercicios, estas cosas se les van a quedar. Ya. Entonces ya hemos hecho el I. Vamos con el sí, solo sí. Ya se no me acuerdo, así que vamos arriba y veamos. Vamos a buscar un patrón para hacerlo bien rápido. Aquí está. Eh, es verdad cuando ambos son verdad, o podemos ponerlo así. Cuando los dos son iguales, es verdad. Cuando son diferentes, es falso. Ya. Entonces, cuando sean iguales, es verdadero. Cuando sean diferentes, es falso. Ya. Buscamos iguales. No hay ninguno que dé iguales. O sea, no hay verdad, verdad o falso, falso. Todos son diferentes. Entonces, todos son falsos. Falso, 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 falso. Esta es la respuesta. La marcamos. Nos da todo falso. Eso significa que es una contradicción. Esta fórmula proposicional es una contradicción. No importa qué combinación de verdad, falso demos al principio, siempre nos va a salir un valor de falsedad. Ahora el último. Contingencia. Tenemos dos de nuevo. El caso simple. Eh, ya saben, hay que dejar espacio. Ya está. Ok. Nos fijamos en los paréntesis. Hay que hacer primero estos dos, luego estos dos, luego negamos esos dos. Fíjense que es una negación a todo el paréntesis. Y al final, este con la negación. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Traten de tenerlo en la mente. Entonces vamos a poner los valores. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso. Entonces vamos a colocar los valores para P. Verdad, verdad, falso, falso. Para no Q, entonces esto va a ser falso, verdad, falso, verdad. P, copiamos. Q, copiamos también. Eh, para esto, con el I es dos verdades, esto me da verdad. Entonces lo voy a hacer con azulito. Entonces, verdad, y el resto me va a salir falso. Falso, falso, falso. O sea, la combinación va a ser simplemente. Ahora, recuerden, esta línea de aquí azul la tengo que negar. Aquí está la negación, porque es la negación a todo lo que me dio el valor acá. Entonces aquí, el siguiente va a ser falso, verdad, verdad, verdad. Ya está. Vamos con este otro. El sí, solo sí. ¿Verdad? Entonces, cuando
tenemos, esto va a ser falso, esto va a ser falso, esto es verdadero, verdadero. Ya está. Ahora tenemos que combinarlo con este de aquí, que de nuevo, ya lo teníamos allá arriba, y va a ser nuestra respuesta final. Aquí nos recordamos que es, aquí por suerte lo tenemos, va a ser falso solamente cuando sean repetidos. Ya. Entonces, cuando tengamos repetición va a ser falso. FF es falso, BB es falso. Oh, perdón. Esto nos va a dar falso porque se repite. Falso, y aquí no se repiten, entonces esto es verdadero. Esta es nuestra respuesta. Y como verán, no es ni tautología ni es contradicción. O sea, hay una mezcla de falsos, verdad. Entonces esto es contingencia. Estos son los tres tipos de fórmulas proposicionales que podemos tener. Las contingencias son las más comunes, pero siempre pueden aparecer tautologías. Ahora, como última parte de la clase de hoy, voy a dejarles algunos ejercicios para que practiquen ustedes. Van a hacer lo mismo que hemos hecho ahora con una tabla de verdad y determinar si los siguientes ejercicios son tautologías, contradicciones o contingencias. Y aquí está, ¿no? Voy a mostrar estos primero. A ver, ahí pueden pausar el video un ratito. ¿Los ven? Y lo último. Hasta el 9. Son 9 ejercicios. Bien. En la siguiente clase lo vamos a resolver uno por uno y pueden comparar lo que vayan haciendo. Así que les aconsejo ir trabajando ya en estos para que podamos comparar la siguiente clase. O sea, en el mejor de los casos es hacer eso. Primero intentar uno y luego ver las respuestas. Me despido. Hasta el siguiente video. Chao, chao.